Juan Carlos Romero. Gracias, señora presidenta. Hoy nos encontramos aquí viendo tres proyectos, tres expedientes: la protección al personal de salud, la exención de impuestos a las ganancias y pensiones graciables, y la relación futura entre el Estado argentino y la Cruz Roja Argentina. Proyectos que voy a acompañar, que seguramente los dos primeros hicieron observaciones, siempre pueden ser perfectibles, pero no dejan de ser una solución para muchos de los trabajadores de la salud y también para las pérdidas lamentables de vida que puedan llegar a suceder. Respecto a la Cruz Roja, adhiero absolutamente a este proyecto. Es de larga data, casi esta tarea llevó más de 4 años de gestiones. Todos hemos hablado con la Cruz Roja prácticamente. Ellos tienen, en el caso de mi provincia, una gran actividad. Tenemos un contacto fluido. La provincia de Salta tiene un vínculo histórico, antiguo, con un gobierno justicialista en la década del 50, que le ha dado una sede, un predio, que lo cuidan y donde capacitan cientos y miles de auxiliares de la salud. Así que me siento muy halagado de poder acompañar este proyecto, que si bien no tiene que ver propiamente con la pandemia, y la prueba de ello es de que lleva varios años de espera, mucho antes que se supiera que pudiera existir el COVID-19, no obstante, creo que es necesario y es el momento de hacerlo, ya que ha llevado tanto tiempo, no hay por qué seguir dilatando mientras se pueda hacer algo. Entonces, estos temas son de la pandemia, pero quiero aprovechar el tiempo para referirme de otros aspectos importantes también, como es la lucha contra la pandemia, que es que esta pandemia, que es el árbol, no nos deje ver el bosque de incertidumbre que se plantea en Argentina, que es lo que yo le llamo la reconstrucción que debemos hacer después que salgamos de esta dificultad. No se trata de buscar culpables, no es mi intención aquí discriminar quién fue el responsable de la situación económica del país, lo cual no le quita que tenga mi opinión, por supuesto. Eso no está mal, como alguien dijo aquí, creo que la señora presidenta o el senador por Río Negro. Bueno, tengamos algún día una sesión por ahí para hablar de historia, de las denuncias, del espionaje, si lo hubo, de la corrupción, si también la hubo, y de todos los hechos que nos afligen a los argentinos. Pero no es el caso que cada vez que tengamos un tema importante, terminemos justamente con reiteradas búsqueda de culpables, culpas recíprocas, que nos alejan, nos apartan y no nos dejan ver la gravedad de la crisis económica, además de la crisis de la pandemia, que tampoco, como quiero tratar ese objetivo, es una crisis que los argentinos venimos heredando de hace muchos años, que se agrava con esta situación y que creo que si no se toman las precauciones necesarias, aún puede ser peor. Creo que si hay algo positivo de estos tiempos de pandemia de señalar, más allá de las leyes que generalmente apoyamos, es el diálogo que tiene el presidente de sentar en la mesa a los gobernadores que tiene cercanos, al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, al diálogo con los gobernadores de las provincias más alejadas. Y acá los senadores estamos para contribuir ideas que a veces no podemos incorporar, pero sí participar con entusiasmo de las comisiones y de la sesión. Porque creo que lo que debe verse y observarse la reconstrucción que tenemos que hacer del país, que no se va a salir adelante solamente con las ideas del oficialismo y tampoco con algunos proyectos llenos de caprichos como revanchistas o de prejuicios
como el llamado proyecto, que seguramente lo vamos a discutir pronto, el llamado el impuesto a los ricos, que más que búsqueda de fondo parece búsqueda de castigo, o proyectos trasnochados, como proponer quedarse con las empresas a las que se apoyó en esta coyuntura. El apoyo del gobierno nacional y las prohibiciones de despido y suspensiones estaba para proteger el trabajo, está para proteger el trabajo, no a las empresas. Las empresas, algunas consiguieron algún financiamiento, otras les cuesta muchísimo acceder a los créditos para pagar los sueldos, etc. Yo pienso que aquellos que tuvieron la idea de quedarse con el aporte o quedarse con parte de las empresas, no vayan a querer también quedarse con parte del salario de los trabajadores a los cuales estamos ayudando. O sea que no se trata de ver cómo perjudicamos al otro, sino cómo salimos adelante. Por ello digo que debemos saber cuál es el plan, cómo se reactivan las pymes del interior. ¿Cuál es el plan para una de las industrias que más perjudicada va a estar? Y esto lo sufre en mi provincia, que es la industria del sector turístico. En las inversiones mineras, que no solo necesitan salir tanto la inversión minera como el petróleo, necesitan reglas de juego claras. Saber qué va a pasar con las obras de infraestructura, de qué manera vamos a financiar y si vamos a seguir recuperando el ferrocarril, que para el norte del país y para mi provincia es tan importante. ¿Cuál va a ser la conducta fiscal o las reglas macroeconómicas post pandemia? ¿Cuál es el plan para evitar el default, si es que no lo estamos ya? Tantas preguntas tenemos, como por ejemplo nos enteramos de cosas que la reforma judicial, yo no sé cómo van a hacer para hacerla calzar la reforma judicial en las sesiones no presenciales, ya que no sé que tenga nada que ver con el COVID. O el ajuste para abajo de los saberes jubilatorios, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo la restauración de los superpoderes, que el gobierno anterior los perdió en el 16 y que funcionó durante todo el gobierno kirchnerista y ahora vuelve a implementarse para que el gobierno, porque no es el jefe de gabinete, es el gobierno, es el presidente, y que tiene facultades sin presupuesto de modificar partidas a gusto y placer, lo cual demuestra que algo era bueno. Es bueno cuando gobernamos nosotros y es muy malo cuando gobiernan otros. Esa es, pienso, la justificación del oficialismo. ¿Y por qué digo que hay que hacer unas reconstrucciones? No voy a extenderme mucho, voy a mencionar títulos. Todos sabemos que el COVID, más lo que veníamos arrastrando de los años anteriores, va a traer una recesión, una caída de la actividad industrial que ya la estamos viendo, la caída la inflación que nos está afectando, la caída del Producto Bruto que va a ser altísima, el déficit fiscal que va creciendo con la emisión monetaria, la consecuencia de la caída de la recaudación que está por encima del 30% en el último tiempo, donde por el cierre de las actividades, Argentina parece va a convertir en el país con la cuarentena más larga del mundo, si es que se prorroga hasta el 28 de junio. Bueno, pero hay que pensar qué hacemos después. Yo valoro, pienso que obviamente la preocupación y el interés del presidente es que salvar las vidas, cosa que estamos de acuerdo, pero también debemos ir pensando qué hacemos después. La recaudación tributaria está cayendo, se imprime billete a aumentar la base monetaria casi en un 65 o 70%. Cualquier día vamos a llegar a duplicar la base monetaria. Y esto es peligroso, porque Argentina es un país que tuvo inflación elocuente, inflación como un hábito cultural. Y por último, ¿el riesgo para qué? El riesgo para las pymes, las empresas medianas que tienen menos fuerza que las grandes. Se habla de que sobre 600.000 pymes que mueven el 70% del empleo, se habla de que pueden perderse más del 10% de esas empresas, más de 60.000 pymes pueden cerrar. Entonces también el cierre de las pymes, la falta de trabajo, son elementos que nos va a preocupar muchísimo más adelante si no tomamos precaución. Por eso, señora presidenta, yo creo que realmente lo que es válido hacer es pensar en la reconstrucción y en la recuperación del país para beneficio de todos los argentinos, porque estoy convencido que de esta crisis, tanto de salud como la económica, debemos salir entre todos
y nadie lo puede salirse, nadie puede creer que puede hacerlo solo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra.